Hola a todos, a continuar con el análisis de la pieza que les había comentado, el Preludio 4 de Chopin. Aquí hay una versión ya transcrita a Sibelius. Em, Vamos a empezar con los primeros dos pasos del método que vimos de cuatro pasos, que tienen que ver con la preparación de la partitura y con el análisis en el plano superficial. Y también ya eh, haremos algunos comentarios sobre los pasos siguientes. Esta pieza es muy distinta, mucho más compleja a los ejemplos que habíamos visto, y es muy distinta por su tipo de construcción. Tenemos una construcción que eh, tiene más peso en la armonía, en la conducción de las voces, que en sí en la melodía, ¿no? La melodía es muy simple. Por lo tanto, las ornamentaciones melódicas que está haciendo, en realidad no vamos a encontrar tantas como en los ejemplos anteriores. Lo cual lo hace interesante porque entonces tenemos que ver un poco más allá, más en los niveles más profundos para encontrar eh, qué es lo que está pasando en la pieza. Entonces tengo aquí la versión original. Hay ediciones, hay distintas ediciones. Yo aquí omití todas las indicaciones de dinámica, etcétera. Y hay distintas ediciones, esto lo comento porque hay veces que hay enarmonizaciones de notas, ¿no? Hay partituras o ediciones en donde, por ejemplo, este re sostenido está escrito como mi bemol, ¿no? Hay varias ediciones y eso puede cambiar un poco el significado o el sentido que le damos a la armonía. Sin embargo, también es interesante pensar en esa posibilidad justamente, que a la hora de que nosotros tratemos de descubrir qué está pasando con la armonía, pues lo que podamos intuir es que podemos enarmonizar algunas notas, eh, siempre con el propósito de buscar cuál es la mejor opción a la hora de descifrar. Em, entonces, para preparar la partitura, la voz superior, pues omití las repeticiones inmediatas en la mayor parte de las ocasiones. Por ejemplo, aquí está este sí, que era un anticipo al sí siguiente, lo omití. Todas las demás notas las dejé sin, digamos, sin una duración específica, nada más el neuma. Aquí, por ejemplo, es importante recalcar que a lo mejor podríamos omitir esta repetición inmediata, pero dependería mucho de a quién consideramos cordal en este punto. Entonces lo podemos decidir después. Lo mismo pasaría con este sol sostenido, porque en realidad ese no es no se aglomera, más bien se queda sonando y tiene una función específica aquí. Entonces hay que usar un poco como nuestro criterio para decidir cuándo alguna repetición inmediata puede quedarse o no. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Esta repetición inmediata tiene algunas funciones, por lo cual a lo mejor aquí es cordal, pero aquí es un ornamento. Entonces esa es la razón por la que a lo mejor conservo esa nota aglomerada. Entonces, si se fijan, simplemente pasé esto hacia arriba y lo dejé en neumas simplemente de negras, sin plicas y sin los silencios. En realidad, aquí Sibelius da un poco de trabajo omitir las barras de compás, porque si las omito, se omiten en todos los sistemas. Es decir, si aquí pongo barras de compás invisibles, también serán invisibles en el sistema de abajo. Entonces, por ahora las vamos a dejar así, pero digamos en la preparación también implicaría eso, quitar las barras de compás. Ahora, solo por una cuestión práctica, la parte de abajo no la dejé totalmente lista para que lo veamos aquí cómo lo podemos hacer. Entonces, lo que hice ahí, hay repeticiones inmediatas, muchas, eh, tanto de notas eh, individuales como de acordes completos. Entonces, yo tomé el criterio de dejar solamente los acordes completos y omitir todas sus repeticiones. Y aunque el acorde siguiente tiene notas en común, lo escribí completo para poder identificar el acorde, ¿no? Como una sola cosa. Si yo aquí, por ejemplo, quito el la y el fa y nada más pongo el re, visualmente no me queda muy claro cuál es el acorde, aun cuando pueda saber o pueda intuir que las otras siguen sonando, ¿no?
Entonces solo omití las repeticiones inmediatas de acordes completos. Cuando una nota se queda común para otro acorde, ahí sí la puse. Entonces, si se fijan, nos queda en esta mano izquierda el ritmo armónico, que es cada cuánto se cambia de acorde. Eso es interesante también observarlo, ¿no? Ver cómo se da ese cambio de acorde. Entonces, así fue como lo pasé. Para lograr ocultar el material que no nos ayuda o que no nos sirve para esta fase, tengo que quitar las plicas y quitar los silencios. Entonces, para quitar las plicas hay una forma muy fácil. Se van aquí en Sibelius a anotaciones y aquí tenemos la parte del tipo de neuma que queremos o del tipo de nota que queremos. Y hay uno que es este, el número 8, que es notas sin plica, ¿no? Se puede también obtener notas sin neuma y hay muchas posibilidades, pero la que queremos aquí es notas sin plica. Entonces automáticamente se omiten todas las plicas. Y para seleccionar los silencios y pues quitarlos, porque para el análisis no nos sirven, vuelvo a seleccionar todo el sistema. Y esta herramienta es muy útil en Sibelius. Me voy aquí al inicio y hay una parte aquí que son los filtros. Los filtros nos ayudan a seleccionar cosas muy específicas. Tengo filtros, por ejemplo, para letra, para indicaciones de expresión. Y entonces, si yo le doy clic aquí, solo va a seleccionar esa parte. Entonces aquí quiero seleccionar solo silencios, ¿no? Entonces, a la hora de hacer eso, todos los silencios se seleccionan y nada más presiono con la tecla de borrar y ya no aparece. Y así es una forma muy fácil de preparar la partitura. Muy bien, entonces ya para completar la preparación de la partitura, faltaría hacer el cifrado. Ahora, en esta pieza es interesante que hay muchos acordes cromáticos y muchos acordes que en apariencia están muy lejos de la tonalidad, ¿no? Acordes que no pertenecen al diatonismo de mi menor, que es la tonalidad original. Entonces, vamos a hacer solo un análisis preliminar de esto. ¿A qué me refiero? Solamente voy a anotar ciertas funciones armónicas que sean reconocibles en la tonalidad de mi menor. Por ejemplo, aquí tengo un acorde de primer grado. Entonces, lo voy a poner aquí. Este es el primer grado. Y de ahí en adelante, si se fijan, tenemos muchos acordes que podrían no necesariamente ser tan reconocibles, sobre todo a partir de aquí, a partir del tercer compás, ¿no? El siguiente compás, por ejemplo, que tenemos, eh, eh, es un poco difícil establecer cuál es el acorde por el uso de este si, ¿no? La posibilidad es que sea un quinto donde este mi está funcionando como suspensión. No hay otra posibilidad, ¿sí? La posibilidad es que sea digamos, es como un quinto con cuarta suspendida, pero en inversión. Entonces, esa es la única posibilidad que se me ocurre. Y aplicaría aquí en ambos, porque entonces tenemos el quinto con la suspensión, que es el mi, y aquí ya con su resolución. En el siguiente se empieza a complicar, porque este acorde que tenemos aquí, fa natural, la, re sostenido, si, es un acorde que no tiene nada que ver con mi menor directamente. De hecho, la estructura del acorde es un francés. Si lo ponemos así, es un francés, pero es un francés de la. Esto es interesante porque, digamos, está utilizando un acorde o representando a una función que es la subdominante por medio de su subdominante. Es decir, no aparece aquí el la menor, de hecho no resuelve ese francés. Sin embargo, aparece insinuado una zona que tiene que ver con la menor. ¿Por qué incluso lo digo? Porque más adelante, aun cuando este acorde no resuelve directamente, tenemos aquí un re natural, un fa natural es un acorde disminuido. Entonces, este acorde disminuido ya no pertenece a la tonalidad de mi menor, porque tenemos si, re natural, fa natural y la. Es un 7S.
Entonces no lo podemos cifrar como quinto disminuido. Por lo tanto, la región en la que nos encontramos aquí ya es otra. Si nosotros ciframos esto, aquí, tenemos tenemos que esto sería dentro de mi menor, pero entonces tal vez nos convendría que a partir de aquí veamos algunos acordes en la tonalidad de la menor, justo por lo que acabamos de decir, por la aparición de este acorde que es el francés. Lo voy a entonces a dejar nada más así, como francés, porque ya estoy haciendo aquí la implicación, ya no tengo que poner francés de la. ¿Sí? Ahora el siguiente acorde es un segundo disminuido de la. Está en inversión. Recuerden que ahorita no nos importan mucho las inversiones. Después vamos a ver cómo se hace este contorno melódico, pero por ahora no nos importa mucho. Luego el siguiente acorde, si nosotros nos fijamos, también es un acorde raro porque tenemos fa natural, sol sostenido, re, pero arriba tenemos un do. Ese do no cuadra con ningún, o sea, no podríamos construir ninguna triada con ese do. Sin embargo, si vemos que el do está haciendo siempre una especie de bordadura al si y que el cordal es si, entonces este acorde sería el quinto generador omitido. Lo voy a poner así. El quinto generador omitido disminuido de la sol sostenido si re fa. Y justo al final tenemos un quinto con septemial dominante. Entonces, a esto me refería con que aquí nos conviene cifrar más en la menor. Momentáneamente los acordes que están sucediendo tienen más que ver con la menor. Aunque cabe resaltar que la menor no ha aparecido todavía. ¿Sí? Entonces esto es interesante notar. El siguiente acorde, si bien aparece o existe en la menor, también ya se está alejando porque es un quinto menor. Este acorde de quinto con séptima, por un momento entonces se hace menor y eso ya nos aleja de la tonalidad y nos manda hacia otro punto probablemente. Tenemos que ver hacia dónde se dirige. Si vamos un poquito más hacia adelante, observaremos que aquí aparece el re sostenido, es decir, podríamos pensar que también ya a partir de algún punto se regresa hacia mi menor por la aparición del re sostenido. El acorde que aquí aparece es interesante porque es también un quinto generador omitido. Tenemos do sostenido, mi, sol y si bemol, de hecho con séptima disminuida, de re menor. Lo cual es también un poco raro porque re menor es mucho más alejado de mi menor. ¿No? Es el cuarto grado del cuarto y de hecho es una región bastante alejada. Pero es momentáneo porque en realidad no aparece después ningún tipo de relación con re menor. Ahora recuerden que los errantes pueden funcionar como errantes de varias tonalidades. Entonces, si no es de re menor, podría ser también de fa, de la bemol o de si. Sí tiene mucho más sentido, es decir, este errante suena también como el errante del dominante de mi menor, entonces eso sí podría tener mucho más sentido. Entonces, en este caso, aquí es uno de los ejemplos donde a lo mejor la enarmonización de alguna nota puede hacernos cambiar de opinión sobre cómo lo ciframos. El siguiente acorde que tenemos aquí es un acorde que sí está, podemos verlo en la tonalidad de la menor, es un primer grado. Está en inversión, tiene una séptima añadida, pero es claro el acorde, la, do, mi, sol. ¿No? Ahora, a partir de aquí, como vimos, como dijimos que ya aparece el re sostenido, podríamos regresar a la implicación armónica de mi menor. Entonces, este primer grado de la ahora sería un cuarto grado de mi menor.
Y eso tiene sentido también incluso con el siguiente acorde. El siguiente acorde que tenemos ahora es mi, fa sostenido, la que está arriba y do. Entonces ese acorde, fa sostenido, la, do, mi, es un segundo disminuido de mi menor. El acorde sigue siendo el mismo. Y justo aquí tenemos re sostenido, fa sostenido, el la de arriba y do. Ese acorde es lo pongo entre paréntesis porque no puedo ponerle el círculo, pero es el quinto generador emitido con séptima disminuida de mi menor. Entonces, por eso les decía que tenemos cierta, ya una línea como que nos está marcando que hay un retorno hacia mi menor. De aquí en adelante, sobre todo hacia el final, ya podemos observar que claramente está en mi menor. Sin embargo, hay un par de acordes aquí en medio que lo hacen un poco difícil de distinguir. Es decir, aquí tengo este mismo re sostenido que se convierte en un dominante. Re natural, fa sostenido, la, do, que existe, es el séptimo grado mayor de mi menor. Pero cuando se complica un poco más es en el siguiente, porque se hace menor y eso no existe. Entonces, nuevamente podríamos identificar una pequeña inflexión hacia el acorde, hacia la tonalidad subdominante. Nuevamente aquí nos convendría cifrar este en la menor. Si hacemos eso, este acorde sería un cuarto menor con séptima. Y de hecho, esto cobra mucho más sentido con el sol sostenido que aparece después. Porque aquí este es re, fa, si y la, que sería el segundo disminuido de la menor. Y justo cuando se convierte, cuando aparece el sol sostenido, bueno, sería un poco antes, sería el errante de la menor. Este sería aquí. Entonces ya tiene mucho más sentido que aparezca ese sol sostenido, que aparezca este fa natural, si lo vemos en la menor. Y además vean cómo todo es un movimiento cadencial, eso también es importante. Y el siguiente acorde, en realidad, el que podríamos ver como primero de la menor es este, que es, aquí está muy claro, do, mi, la y el la de arriba. El anterior en realidad es el mismo acorde, pero con un par de suspensiones. El sol sostenido se queda suspendido y el si se queda suspendido. Pero resuelven a un acorde de la menor. Y entonces aquí nuevamente podemos repetir el movimiento de regreso, es decir, es el la menor que ahora sí resuelve, antes no resolvió, antes nunca llegó, se mostró la menor, pero nunca hubo una clara llegada aquí, pero no desde un dominante, ¿no? Están estos acordes que no tienen mucho que ver con la menor. Pero justo aquí sí hay una resolución mucho más clara con la sensible, etc. Entonces, aquí sí se define la menor, pero al mismo tiempo, a partir de ahí ya no está en la menor por la aparición del re sostenido. Entonces tomamos al primero como cuarto, primero de la menor como cuarto de mi menor. Todo esto sería un acorde de la menor. Y luego aquí tenemos un quinto. Lo único que hay que notar es esta suspensión 4-3, es un sus 4, que aquí le agrega la tercera, pero es el quinto mayor de mi menor. Y en el siguiente regresamos, se hace un movimiento regresivo, cuarto otra vez, o subdominante en general, porque podríamos verlo como cuarto, pero también hay un fa sostenido arriba, entonces también se podría ver como segundo disminuido. Y se repite esta progresión, quinto mayor, segundo disminuido, quinto mayor. Quinto mayor, aunque arriba hay un sol, pero eso podría verse fácilmente como una nota vecina al fa sostenido. Tenemos el acorde dominante. Entonces, si se fijan, es un poco complicado ver el cifrado, pero ya que hacemos estas implicaciones, en realidad no se ve tan complicado, porque vemos primero quinto, ¿no? Vemos aquí siempre movimientos cadenciales, segundo, quinto, hay algo raro, pero primero, después, cuarto, segundo, quinto, siempre hay este movimiento como de subdominante, dominante y a veces tónica. Aquí hay nuevamente un movimiento armónico que no resuelve.
Y aquí por fin cuarto, segundo, quinto, o bueno, un sustituto del quinto y primero. Y aquí lo mismo. Entonces siempre hay estos movimientos cadenciales. Tiene mucho más sentido verlo así en varias tonalidades que verlo en una sola, o que tratar de relacionarlo solo con una. Y esto tiene que ver un poco con lo de Schoenberg de las regiones armónicas, porque podríamos decir, bueno, sí, hay una modulación a la menor, pero la menor no nunca deja de ser la región subdominante de mi menor. ¿Sí? La tónica inicial es mi menor siempre, y entonces la menor siempre se ve, aun cuando es una nueva tonalidad, se ve, conserva su función de subdominante. Entonces, digamos que este cifrado de tres acordes en la menor, de cuatro acordes en la menor, representa una zona, una región de la pieza que está en la región de la subdominante, ¿sí? Y por lo tanto conserva su función. A partir del siguiente, de la siguiente parte, aquí claramente hay un cambio, la mano derecha se hace mucho más, tiene mucho más movimiento y en realidad vemos que sí resuelve, pero regresa a la misma posición del inicio. Aquí es donde ya desde este análisis podemos pensar que aquí hay una interrupción. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en algunos, en los primeros videos que les mandé de análisis schenkeriano? De que a veces se da una interrupción en algún punto de la pieza y luego vuelve a iniciar. Básicamente es lo que está pasando. Empieza en la misma posición y disposición al inicio de la pieza. Y de hecho, gran parte de los acordes que vamos a encontrar son muy parecidos, pero en una forma mucho más sintetizada. Aquí tenemos un primero de mi menor, después aparece algo que es un poco difícil de determinar, es igual que el caso anterior, es decir, podría ser un acorde de quinto con la suspensión, pero cuando resuelve se mueven dos notas cromáticamente, el mi a mi bemol o re sostenido, hay ediciones que lo hacen hacia re sostenido, y aquí a fa natural. Entonces ya no resuelve al quinto, este acorde se vuelve, es un acorde nuevo. Nuevamente aquí, si nosotros lo enarmonizamos, por ejemplo, como re sostenido, vemos que este acorde sería el francés, pero el francés de la otra tonalidad que es la menor. El problema o más bien lo que tenemos a continuación es que ya no se presenta esa tonalidad de la menor tan claramente, porque tenemos aquí un acorde. Las enarmonizaciones podríamos verlas de distintas formas, por ejemplo, podríamos pensar así, pero si yo hago esta enarmonización, el problema es que en realidad no cuadra con ningún acorde, porque sería como un acorde menor con séptima disminuida, etc. ¿Sí? Es un poco rara esta enarmonización, si yo conservo el re sostenido. Por eso, si lo vemos así, podría tener otro sentido. Si lo vemos, por ejemplo, enarmonizando aquí, esa sería la versión, digamos, correcta de forma escrita, porque incluso la anterior tampoco era muy adecuada. Si nosotros observamos aquí, lo que obtenemos es un acorde de 7S. ¿Sí? Es un mi sostenido semidisminuido, es decir, un acorde disminuido con séptima menor. No es un errante. El problema con este acorde es que sería segundo grado disminuido de re sostenido mayor, de re sostenido menor, perdón, o de mi bemol menor. Si lo vemos como séptimo, sería séptimo disminuido de fa sostenido mayor. Entonces es un acorde que en realidad no está ayudando mucho. Es decir, es un acorde que no lo podemos cifrar en una tonalidad en específico y menos en una tonalidad vinculada con lo anterior. ¿Por qué lo digo? Porque con lo anterior y con lo siguiente. Porque justo el siguiente acorde sí lo podemos vincular con la tonalidad en la que veníamos. Este acorde que tenemos aquí, tengo sol sostenido, sí, re natural, fa natural. Es el quinto generador omitido con séptima disminuida de la menor. Entonces, este acorde sí lo podemos ver en la menor. De hecho, el siguiente es mi, sol sostenido, si, re, que es quinto de la menor con séptima. Pero el anterior
este acorde anterior no cuadra con nada de lo que hemos visto ni está relacionado. Y cifrar un acorde nada más en una nueva tonalidad yo lo consideraría un poco eh, riesgoso, ¿no? Simplemente como forzarlo a ponerlo dentro de una tonalidad podría ser riesgoso. Muy bien, entonces la siguiente parte es ya el punto como culminante, el clímax de la pieza, que justo sería más o menos como por el compás 17. Y vemos que la armonía, por lo menos a partir de aquí, se vuelve más o menos diatónica. Eh, aquí que teníamos este fragmento nuevamente en la menor, se, se vuelve algo complicado de conectar con lo siguiente, porque hace exactamente el mismo tipo de movimiento. Es un quinto menor, luego este acorde disminuido, que si se fijan, pareciera algo distinto a lo que hizo antes, ¿no? Tenemos mi, sol, re, si, y luego mi, sol, do sostenido, la sostenido. Pero es exactamente lo mismo, solo que al principio se escribió como si bemol. Aquí lo habíamos cifrado como errante de re menor, pero dijimos que también es errante del quinto, errante de mi menor. Entonces, perdón, errante de si menor, ¿no? Entonces, aquí pues igual se confirma este punto de que en realidad a la hora de hacer el análisis, en realidad no tenemos que, por lo menos para esta pieza de Chopin, no tenemos que quedarnos solo con las notas que estén escritas, sino pensar en que para él ciertos acordes como los errantes, los aumentados, etcétera, tenían, incluso los acordes germanos, pueden tener distintos usos y distintas formas de trabajarlo, y eso se ve vinculado con la escritura. Entonces, lo cifraríamos como quinto generador omitido del quinto de mi menor. De hecho, ese acorde aquí es lo mismo, solo que ahora lo cambia de posición. Si se fijan, este es un cambio de posición nada más. Aquí tenemos mi, sol, do sostenido, la sostenido, y aquí tenemos do sostenido, mi, la sostenido, sol. Solo lo cambia de posición. Y no lo resuelve, de hecho, mueve cromáticamente dos notas y este acorde no resuelve, y este acorde que tenemos aquí lo podemos ver de varias formas. Eh, Podríamos pensar que el acorde es un la menor, la do mi, y el fa sostenido no es cordal, podría ser una nota vecina del mi, o lo podríamos ver como un fa sostenido disminuido. Vamos a ponerlo así como cuarto. En el siguiente acorde, al principio hay una cuarta como una apoyatura. Aquí es por eso les decía, si lo consideramos este como cordal, entonces aquí sí vale la pena dejar la aglomeración, porque aquí tiene otra función. Es la misma nota, pero tiene funciones distintas. Entonces aquí es un quinto, de hecho todo este pasaje podría verse como un quinto con séptima y novena. Tenemos si, re sostenido, fa sostenido, la y do. Entonces tenemos el quinto con novena bemol, con novena menor. Se dice novena bemol aunque no tenga el bemol escrito, pero es novena menor. Y este acorde que tenemos aquí es el tercero con quinta aumentada, pero de alguna manera cumple con la misma función. Podríamos pensar que es solamente un cambio de color de la función del dominante, ¿no? Y por último, o al menos en este pequeño fragmento, se resuelve hacia el primero, pero hay algo interesante. No hay que olvidar que en la versión original este sí se va a quedar sonando por el registro y por el uso del pedal, probablemente se quede sonando todo el compás. Entonces este primero, si bien ya se podría considerar una resolución, no suena tan conclusivo porque no está en fundamental, ¿sí? Entonces tenemos que considerar eso. Siguiente tenemos nuevamente el cuarto grado de la. Entonces aquí lo que está haciendo es reiterar esta cadencia final.
¿no? Tiene aquí el acorde está muy claro, la do mi, el re es una apoyatura, lo conserva y solo aquí le cambia un poco el color y lo vuelve segundo disminuido. Pero si se fijan ya varias veces hemos observado ese tipo de movimiento, donde un acorde de cuarto grado se vuelve segundo disminuido o de segundo disminuido se vuelve cuarto grado. ¿Sí? Es muy común simplemente por una conducción de voces. Si yo cambio una voz, eh, aparece este acorde de segundo disminuido. Luego tengo el quinto con cuarta suspendida, ¿no? Nuevamente el cuarto, abajo está muy claro el cuarto, pero por el fa sostenido de arriba lo vemos como segundo disminuido. Y este cifrado se repite. Ambos casos tiene séptima, perdón. Este cifrado se repite. Y solo hasta aquí es que aparece ya el quinto con séptima. Bueno, la séptima aparece un poco después, pero ya el quinto mayor. No lo resuelve primero, lo resuelve hacia un sexto grado mayor, es una cadencia rota. Luego aparece este acorde muy raro con si bemol, que no tiene mucho sentido, por lo menos aquí. Pero si lo queremos cifrar de alguna manera, aquí vemos esta propiedad de los germanos y de los dominantes de la transposición proporcional. Este está escrito como dominante, do, mi, sol, bueno, do, mi, si bemol, pero en realidad no tiene esa función porque no resuelve, aunque tampoco tiene la otra función que es la de germano porque tampoco resuelve, pero la sonoridad es esa. Entonces el acorde podría funcionar como un italiano de mi menor, si enarmonizamos este si bemol como la sostenido, por ejemplo. Uh -huh. Luego tenemos otra vez este acorde, podríamos verlo igual como segundo disminuido. Recuerden que el segundo disminuido, ya lo dijimos, está muy asociado con el cuarto, podríamos casi tomarlo como cualquiera de los dos, dependiendo de la estructura del acorde, de si ya a lo mejor en otros niveles más profundos veremos si lo consideramos completamente siempre como segundo disminuido o no. Y aquí repite un poco el movimiento, tenemos quinto. Aunque esta zona tenemos varios acordes, pero en realidad el flujo de la armonía es completamente sobre el quinto grado. ¿Por qué? Porque incluso este acorde tenemos quinto con cuarta suspendida, después tenemos primero mayor, luego primero menor, ¿no? Entonces es un poco difícil marcar esa progresión, pero lo que sí vemos es que el si está en el bajo, entonces podríamos mencionar que esta es una progresión melódica dentro de dentro de la función del si como dominante, ¿no? Y este acorde que tenemos aquí en el compás 23 es también un acorde especial, porque en realidad ese es el mismo que tenemos aquí. Es do, mi, ahora sí tenemos sol y tenemos la sostenido. Si nosotros lo ciframos, eh, es un germano de mi menor, pero está en inversión, ¿no? Es algo, no lo podríamos cifrar con los números que normalmente utilizamos, de 6 más 5 porque está en inversión. Tendríamos que buscar cuáles serían los números que lo describen. Pero esto es algo que probablemente pensamos que los acordes transformados como germanos, franceses, se usan solamente en el romanticismo, lo cual no es cierto. Hay ejemplos de acordes germanos en música de Haydn, en música de Mozart, incluso en Bach llegan a aparecer algunos acordes germanos. Sin embargo, es la forma en que se usa, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos que apareció el germano o el francés incluso de otra tonalidad que no es la tónica. Esa es una de las características, de, a lo mejor, del uso de los acordes transformados en el romanticismo. Aparecen no solo los acordes transformados relacionados con la tónica. Y por otro lado, este es otro elemento, que es la aparición de estos acordes en inversión, por ejemplo.
Lo cual al final es interesante porque nos revela un poco de cuál es la función en realidad o a qué se debe la función del acorde germano. El la sostenido es la sensible del dominante. Entonces, si yo pongo aquí un do sostenido, este acorde se convierte en el errante del quinto, en el errante de si. Pero al dejar el do natural, se queda como un acorde germano. Entonces, lo que podemos observar es que el germano es casi equivalente al errante, pero no es lo mismo una cosa que otra, porque el errante es sustituto del quinto, en este caso en sí, y el germano estaría cercano a ese acorde errante, pero es el germano de mi menor, porque se aproxima al dominante que es si. Entonces es un poco, a lo mejor es un poco confuso ahora, pero a lo que quiero llegar es que el surgimiento de estos acordes transformados no es gradual y tiene muchas razones de conducción de voces, más que a veces razones armónicas. Y obviamente se puede encontrar una justificación puramente armónica, ¿no? Y menos contrapuntística. Es otra perspectiva y está muy bien, pero recuerden que el análisis schenkeriano, ahorita estamos un poco metidos aquí con la armonía, pero nos importa más la conducción de las voces que la descripción completa de cada uno de los acordes. Nos importa más los pilares de esa armonía que cada uno de los acordes individuales. Entonces, al final, tenemos este acorde que es muy raro, pero en realidad pues no es más que un quinto con cuarta suspendida, solo que la cuarta está duplicada. Luego tenemos ya el quinto y el primero, la cadencia final. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos toda la armonía descrita. Son muchos acordes. Vimos que hay ciertos acordes que no tienen una explicación muy clara. Este es uno de ellos, el principal. Pero los demás en realidad están bastante cerca de dos tonalidades, mi menor y la menor. Hay muchas otras aproximaciones a esta pieza. Ustedes si buscan o si ustedes mismos lo analizan, encontrarán que hay muchas aproximaciones distintas a esta pieza, de cómo se puede cifrar. Pero aquí no nos importa tanto, como les decía, cada acorde de forma individual. Nos importa más cómo se da la conducción de voces. Entonces ya hasta aquí terminamos con el primer paso, que es la preparación de la partitura. En realidad, el cifrado es parte de ese primer paso. Lo que queremos hacer a continuación es, de alguna forma, olvidarnos un poco de este aspecto de la armonía y ocuparnos más del aspecto melódico. Ahora, este es un ejemplo curioso porque la melodía de la voz superior no es muy elaborada. Lo que observamos frecuentemente es este ornamento, que si lo vemos de forma muy clara es una bordadura, y en realidad ese ornamento se está repitiendo cada vez. De hecho, aquí eso cobraría sentido para poder cifrar este acorde como lo que pusimos, como quinto ganador omitido, porque si queríamos que fuera sol sostenido, si, re, fa, entonces este do no es cordal, el cordal es el si, y tiene sentido entonces seguir marcando esta ornamentación. Entonces, básicamente aquí no hay mucha, pues sí, no hay eh, una ornamentación melódica muy elaborada, ¿no? Podemos rápidamente poner los siguientes ornamentos. Por ejemplo, ahora aquí, esto es importante, podría ser que el do fuera cordal, por ejemplo, podríamos tomarlo como cordal en algunos puntos, como aquí, por ejemplo, fa sostenido, la, re sostenido y do podría ser un errante, pero el diseño melódico de arriba es claramente
repetitivo. Entonces sería un poco incongruente que aquí lo veamos como bordadura y que aquí no lo veamos como bordadura. ¿Sí? En el siguiente caso tenemos una progresión en realidad que pudiéramos mencionar como escala, pero es una escala que no va más allá de una tercera, entonces no la podemos poner como tal, como progresión, ¿no? Porque hace solamente un grado conjunto, de si natural, si bemol a la. Sabemos que el si bemol no es tan importante, eso sí, pero no lo podemos considerar como una apoyatura a la, como una nota vecina a la, tal vez porque está en la parte débil. Pero bueno, sabemos que la es el importante. Y luego el mismo patrón se repite. Tenemos esta bordadura. Aquí la nota cordal es la. Entonces tenemos esta bordadura. Aquí sucedería exactamente lo mismo. Y este es otra vez el ejemplo que les ponía hace rato. Por ejemplo, aquí podríamos considerar el si y entonces ver un acorde de si con novena, pero si aquí ya marqué este como bordadura, sería un poco incongruente que no lo marcara en el siguiente compás. Eso es muy importante. Si un diseño se repite y si el diseño se repite más o menos con la misma distribución del ritmo, etcétera, sería incongruente no ponerlo de la misma forma. Este es el mismo ejemplo, ¿no? Aquí vemos la única diferencia es que tal vez este la está anticipado, nada más. Eso es lo único, ¿no? Es una bordadura del sí a la, pero el la de aquí está anticipado. Entonces este incluso podríamos omitirlo y el diseño se vuelve a repetir. Ahora el siguiente compás se vuelve un poco más interesante, ¿no? El sol sostenido es parte de un acorde, es muy claro. Aquí vimos o ya mencionamos que este podríamos tomarlo, el segundo sol sostenido, como una nota vecina a la. Porque el acorde aquí el sol sostenido es cordal, pero aquí el sol sostenido ya no es cordal. Y se queda, el acorde podríamos cifrarlo, de hecho, si se fijan, do, mi, sol sostenido, si, como tercero con quinta aumentada, es un unívoco, pero su función, o sea, es mucho más claro que pensar que el si y el sol sostenido, además porque vienen justo preparados antes, son retardos o suspensiones y van a resolver al acorde de la menor. Entonces, por eso sería este el caso. Ahora, el siguiente diseño es un diseño de cambiata, si se acuerdan, en contrapunto. La cambiata es un diseño parecido al de Fuchs. Si fuera Fuchs, tendríamos esto, do, si, re, do. Y la cambiata consiste en justamente cambiar alguna de las notas de los extremos, pero que se mantenga el diseño por grado conjunto. Entonces, si lo ponemos aquí, las dos notas que tenemos aquí funcionan como notas vecinas. Este sí como nota vecina del la y este re como nota vecina del do. Y luego esto tenemos saltos cordales. En realidad aquí no hay eh, ornamentos. No lo podemos poner como arpegio las tres notas porque no están en la misma dirección. Podemos ponerle una ligadura tal vez, por ejemplo, del mi a la, incluso del do a la, pero no podemos marcarlo desde el do hasta el la como un arpegio porque cambia de dirección. Bien, en el siguiente, en este caso, no es ornamento de nota vecina ni progresión. Lo único que podemos marcar es un salto cordal. A veces en esto se pone arpegio, pero como en este caso el salto es entre dos notas y varios acordes, o sea, dos acordes, pero en ambos acordes las notas existen. O sea, aquí el fa existe en el quinto y el la también, porque es la séptima y aquí es la tercera. Entonces lo marcamos como un salto cordal, no necesariamente lo ponemos como un arpegio. Y este compás es problemático en el sentido armónico, que es algo que no hablamos al principio. La primera parte no es muy complicada. Tenemos que este sol sería una nota vecina al fa sostenido, lo mismo que este do al si. Son apoyaturas.
Después tenemos, este sí lo podemos marcar como un arpegio. Porque está en la misma dirección. Vean que el inicio de una ligadura se puede convertir en el final de la otra, pero no puedo superponer ligaduras. Por ejemplo, no podría yo poner esto, así, ¿sí? Porque entonces queda un poco confuso quiénes son los acordes, quiénes son las notas importantes. Ahora, hasta aquí no hay ningún problema, pero justo a partir del siguiente, lo que observamos es una progresión de tercera, pero una progresión de tercera que se da desde una nota que no es cordal. ¿Sí? Tenemos esta nota, se cromatizó, el acorde ya aquí abajo solo suena en el primer beat, pero este re natural no está como tal, como parte del acorde anterior, pero sí es el punto de partida de una progresión, entonces podríamos ponerlo aquí como una progresión de tercera. A lo mejor la explicación es muy simple, pero el acorde pudo haber cambiado y volverse si menor al final, ¿no? Esa es la única explicación. Aunque en el contorno de la melodía es interesante esta casi falsa relación de octavas entre re sostenido y re natural. Cuando vuelve a empezar, pues en realidad tenemos el mismo procedimiento, ¿no? Bordadura. Aquí, si bien también el francés, este acorde do podría ser cordal en este, pero si lo consideramos como francés, el cordal es sí. Y lo mismo, el diseño tiene que ser congruente. Si ya marqué ese do como bordadura, en general tengo que seguir manteniendo ese criterio. Este la sostenido es cordal. Este sol también es cordal. Y entonces aquí es donde tengo que determinar cuál de estos dos acordes. Yo lo puse como cuarto, entonces podríamos marcar este como una progresión. Sin embargo, aquí a lo mejor lo que podríamos, el error que podríamos pensar que existe es si este fa sostenido está en tiempo fuerte, ¿no? Pero hay que pensar que este mi se queda como una apoyatura al re sostenido, entonces tiene que ser cordal antes. Ese es el requisito, ¿no? Entonces por eso lo dejé como un cuarto grado y no como un segundo. En el siguiente tengo este mi, que es una nota vecina. Ahora, estrictamente este do natural es un salto cordal porque el acorde en sí tiene la novena ahí, ¿no? De hecho, aquí está escrita la novena como parte del acorde. Tal vez es inusual para la mayoría de la música antes del siglo XIX, pero en este punto vemos que la novena es parte del acorde, al menos en el dominante, entonces se considera un salto cordal. Eh, Puedo eliminar esta aglomeración. El acorde, aquí también no hay ornamentos porque todos son cordales, tampoco en este hay ornamentos porque todos son cordales, pero no los puedo marcar nuevamente como un arpegio porque están cambiando de dirección. Este re sí es un ornamento, es una nota vecina porque el acorde es la y este re es una apoyatura, y lo mismo más o menos pasa después. Tengo muchas notas, pero todas son cordales dentro del cifrado que puse, entonces no puedo marcar ninguna ni como nota de paso, ni como progresión, ni como nota vecina. Y de hecho, de ahí en adelante es más o menos lo mismo, ¿no? Puedo marcar su relación, digamos, como de salto cordal, pero en realidad no puedo marcar un ornamento, ¿no? Claramente. A partir de aquí, eh, si bien pareciera que aquí el fa sostenido funciona como una bordadura, pero hay que juzgarlo un poco porque este mi no es cordal. Este mi es, al menos aquí en el principio, es una cuarta suspendida, ¿no? Podría pensarse como una apoyatura. Entonces, en realidad las dos notas son igual de importantes. Y en el sentido estricto,
no ha resuelto al mi. Por lo tanto, yo consideraría incluso más importante el fa sostenido que el mismo mi. Por lo tanto, lo voy a dejar así. A lo mejor lo único que podríamos mencionar es, digamos, la reiteración de ese movimiento, ¿no? En algún punto a lo mejor lo podemos simplificar y volverlo un solo acorde. Porque en realidad lo que les decía es que el mi fuerte, el mi al que en realidad se está llegando para resolución es el del final, ¿no? Entonces aquí podríamos tomar entonces varios criterios, pero lo vamos a dejar así por ahora, porque no está claro muy bien quién es. O sea, todos son cordales, por lo tanto no los puedo marcar ni como arpegios, ni como bordaduras tampoco, porque todas las consideré como parte de un acorde. Bueno, tal vez esta sí, porque este fa sostenido no es parte de este acorde, pero como todo el acorde en sí, todo este compás es complicado, podríamos dejarlo así. Ahora, ya que tenemos esta primera parte, con la mano izquierda es un poco complicado porque tenemos muchas notas. En otros ejemplos, alguien había preguntado qué pasaba con las voces intermedias, por ejemplo, o si teníamos que marcar todos los ornamentos de la voz de abajo, ¿no? O de la mano izquierda. En este caso, si bien la melodía está en la mano derecha, la mayor, yo diría que gran parte del interés de la pieza está en la mano izquierda. Pero tampoco vemos progresiones melódicas muy evidentes, o al menos muy elaboradas, ¿no? Si nosotros así a una revisión muy general, lo que observamos, por ejemplo, en la voz superior de esta mano izquierda es que va por grado conjunto, mi, re sostenido, luego re natural, luego do sostenido, luego do natural, se queda en ese do natural, si natural, la natural. Y ahí se detiene, la natural, y vuelve a empezar. Entonces empieza en el mi y desciende hasta el la cromáticamente. Y con las otras voces en realidad sucede lo mismo. Tengo algunas no son totalmente cromáticas, a veces más diatónicas, pero tenemos si, la, sigue siendo la, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, hasta aquí cambia fa natural, mi, y llega hasta el re sostenido, ¿no? Y después se hace bordadura con ese mi otra vez. Entonces vemos que ahí desciende desde el si hasta el re sostenido, desciende un poco más, una sexta. Y el bajo, la voz más grave, es exactamente lo mismo. Sol, fa sostenido, fa natural, sigue siendo fa natural, mi natural, se queda mucho tiempo el mi natural, re sostenido, re natural. Aquí ya no se hace cromático, pero sigue bajando, do y si. Aquí baja desde el sol hasta el si. Entonces, si se fijan, todas las voces están bajando por grado conjunto, eh, predominantemente de forma cromática, y lo que observamos es que se da el descenso en todas las voces, pero no es un descenso paralelo, porque no todas las voces recorren la misma distancia, ni todas las voces se mueven al mismo tiempo, pero sí es un descenso de todas las voces. Entonces, melódicamente, pues lo único que podríamos marcar sería eso, ¿no? Es muy claro como la dirección que hay entre este acorde y el acorde del final, ¿no? El acorde del dominante. Prácticamente podríamos decir que esta, este pasaje se trata un poco de la llegada del acorde de tónica en 6-3, ¿no? Al acorde de dominante en fundamental. Se puede poner así con la ligadura. La ligadura, acuérdense, en la mano izquierda, en el bajo, sirve para marcar esos movimientos, ¿no? Las relaciones entre el primero y el quinto. También se puede marcar con una plica, es decir, a este le podríamos agregar la plica o regresarlo a como estaba normalmente. Perdón, tengo que seleccionar las tres notas. Y lo mismo con este, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, aquí ya
puedo marcar como ese es el movimiento en general que vemos que le da dirección a la pieza. Porque después, en realidad, a partir de aquí, lo que hace es justamente lo que habíamos dicho, interrumpe y vuelve a empezar. Porque aunque se resuelve aquí al primer grado, pero vuelve a empezar en 6-3, es decir, no hace una resolución tan evidente para llegar aquí. Entonces, es interesante ver cómo el movimiento se repite en realidad, porque este movimiento que aparece de la tónica en 6-3 hacia el dominante se vuelve a repetir aquí. La diferencia es que lo hace en una cantidad de tiempo distinta, pero es lo mismo. Y aquí al final es la cadencia hacia mi menor. Entonces, estas ligaduras de abajo las ponemos para marcar ese movimiento de primer grado, pasa por mucho para terminar la frase en el quinto grado, es muy claro este final de frase, vuelve a empezar en primero, tarda bastante tiempo para llegar al quinto. Yo pondría que el quinto al que quiere llegar podría ser este, el que tiene novena, pero como no resuelve, bueno, podría ser, sí, sí, creo que podríamos, sí, podríamos tener el argumento de que podría ser este. Ahorita les digo más o menos por qué. La razón podría ser que, perdón, si no se borra. Bueno, la razón podría ser que en realidad de aquí en adelante lo que observamos es a lo mejor no la resolución del primero, pero sí una prolongación del quinto, ¿no? Como si todo esto fuera una función, aquí ya llegó al quinto, pero todo esto es una manera de atrasar, ¿no? De prolongar la resolución hacia ese primero. Entonces, para eso podemos utilizar las ligaduras punteadas. Entonces podríamos decir, bueno, sí, ese quinto y este quinto que marqué yo aquí son importantes, pero son el mismo. Y más bien la resolución es hacia este primero, pero la llegada es hacia este quinto. Entonces, como si toda esta zona que tenemos aquí representara una prolongación del quinto grado. Bien, ahora ya para la siguiente, ¿qué pasa con la siguiente fase? En la siguiente fase tenemos que empezar a ver movimientos mucho más profundos en donde estas ornamentaciones superficiales pues ya digamos las hacemos a un lado y nos quedamos prácticamente solo con las notas más importantes. Hay varias maneras de trabajarlo en el gráfico. Una es conservando la notación que tenemos para este nivel, es decir, casi conservarlo como está y más bien agregar cosas, pero también a veces eso puede estorbar un poco, ¿no? Puede ser demasiada información en el mismo gráfico. Podría servir. Y la otra es quitando esa información, ¿no? Vamos a partir primero de el mismo, el mismo material. Aquí, bueno, a la hora de transcribirlo se pusieron los silencios, pero es muy fácil, como les dije, con el filtro. Ahora, muy bien, vamos a empezar con este nivel medio. Continuar entonces, decíamos que hay varias formas. Vamos a hacer rápido un resumen. Esto es lo que les mandé antes. La preparación de la partitura es lo que acabamos de hacer. En este caso fue un poco tardado porque tenemos una pieza en donde la armonía no es tan simple como los ejemplos que habíamos visto, ¿no? Donde en realidad la elaboración melódica era un poco más compleja. Aquí más bien las progresiones armónicas eran muy complejas y por eso tomó más tiempo. En el paso 3, este plano intermedio es este que vamos a hacer, y en general aquí es el punto de mayor flexibilidad y creatividad. No hay, si bien este es un método de 4 pasos, recordemos que no hay una sola respuesta correcta. Podemos siempre buscar las opciones que más se
se acomoden a la pieza y también a este último punto que es orientado a la URSAT. Tenemos que buscar esos patrones que menciona Schenker, que son orientados a los distintos tipos de URSATs, ya sea este movimiento descendente desde el tercer grado hasta el primero, o desde el quinto grado hasta el primero, o desde la octava hasta el primero. Pero siempre es buscar este movimiento descendente en la melodía o en alguna de las otras voces. Es importante buscar esto que decíamos, patrones lineales a mayor escala estructural relacionado con las unidades armónicas. Eso que marcamos de, por ejemplo, la llegada hacia el quinto grado con las ligaduras en el bajo, son estos unidades armónicas, es lo que podríamos llamar unidades armónicas estructuralmente importantes. Entonces tenemos que buscar patrones de horizontales, o sea, de melodías, de conducción de voces que tengan que ver con estas unidades armónicas. Y tenemos que buscar estas líneas por grado conjunto, como ya decíamos. Para tomar una decisión sobre si una nota es importante o no, es importante, o un factor puede ser, además de, pues claro, el ver si puede ser alguno de los ornamentos que ya conocemos, un factor podría ser la prominencia métrica, es decir, su ubicación en el compás, si está acentuada o si no está acentuada, y su prominencia melódica, por ejemplo, si viene después de un salto, si se resalta de una manera especial por el diseño melódico. En el ejemplo que habíamos visto, vean como este es el punto, digamos, del primer paso que ya hicimos, los primeros dos pasos, y estos son dos posibles elaboraciones. En realidad, si se fijan, es lo mismo. La A y B es exactamente lo mismo, pero eso es lo que les decía sobre dos posibilidades, dos formas de hacer ese punto, esta capa intermedia. En este caso, casi todas las notas que estaban en el análisis superficial están ahí también, y lo único que se agregó fue las plicas y corchetes que nos ayudan a marcar las notas más importantes. Y en esta versión es exactamente lo mismo que el B, pero ya omitiendo los ornamentos superficiales que habíamos observado en este nivel. ¿Sí? Entonces podemos de hecho hacer las dos, digamos, primero sobre el mismo bosquejo del que tenemos aquí abajo, hacerlo aquí, y ya después al final solo quedarnos con la información más importante, y de ahí ya después buscar la URSAT, que sería el nivel más profundo. Entonces, si hacemos esto, lo único que voy a hacer aquí es simplificar un poco o limpiar un poco de información y resaltar otra información. Por ejemplo, lo que observamos es prácticamente los primeros 4 compases, tenemos una sola nota importante y lo demás es una elaboración de bordaduras sobre esa nota importante. Esta nota que tenemos aquí al principio no es más que un cambio de registro de ese sí, pero no es relevante este sí de aquí en medio, es más relevante el sí siguiente. Entonces, para marcar su importancia, voy a empezar a marcar la plica un poco más arriba. Y ahora, ¿con qué nota se conecta? Bueno, si se fijan en el ejemplo que está en la presentación, nosotros ya aquí tenemos que empezar a ver conexiones que no están, conexiones entre notas que no son inmediatas. Esta capa superficial se trata de observar progresiones, notas de paso y todo, en notas que están inmediatas unas de otras, mientras que en esta tenemos que saltarnos algunas y observar en un nivel más profundo cuál sería la progresión o el diseño melódico. Y está orientado a la URSAT, entonces en general vamos a buscar movimientos por grado conjunto. Aquí es muy claro que la siguiente nota importante, donde igual se detiene mucho tiempo e incluso es como una repetición prácticamente del diseño, es este La. Esta nota es importante. Podemos observar aquí la plica más arriba para que digamos, podamos dejar en claro que esas notas son las importantes. ¿Cuál otra es importante? Aquí tenemos
muchas opciones, ¿no? En realidad, en este punto intermedio, como ya lo vimos, los de más actividad melódica, como es este compás 9 y el compás 12, se vuelven un poco más complicados. Pero si nosotros estamos buscando aquí las notas importantes, bueno, el sol sostenido es una porque aquí es cordal, aunque después se retrasa. Es decir, es como si este sol sostenido, los dos, este es apoyatura, pero este es cordal, entonces los dos se vuelven como una bordadura a la. Podríamos decir que el sol sostenido es importante, pero su diseño, digamos, su función es prolongar al la. Entonces, la siguiente nota importante que sí claramente podemos definir es el fa sostenido. El la es como una especie de bordadura cordal, ¿no? Es como este mismo diseño anterior, pero con una nota que es cordal. Y podríamos pensar que es este fa. Ahora, este fa que tenemos aquí, si bien es el que es el importante, en realidad lo vemos también aquí, ¿no? Es este mismo fa que tenemos en este compás. Nosotros marcamos la llegada al dominante en este compás, pero en realidad puede suceder desde un poco antes, ¿no? Es lo mismo que habíamos dicho en el ejemplo anterior. Podríamos marcarlo aquí y más bien esto marcarlo con una ligadura punteada, porque esto implicaría que la función a la que queremos llegar es esta, el dominante, y esto no es más que una prolongación de esa misma función. Entonces lo mismo podría pasar con este fa sostenido. Si bien este es el al que llegamos, el fa sostenido se conserva. De hecho aquí está y aquí otra vez. Y aunque aquí tenemos más elaboraciones, pero lo que sí podemos observar es que el fa sostenido es el que se presenta con más frecuencia en este pasaje. Hay un punto aquí que no está claro porque dijimos hay que buscar progresiones por grado conjunto. El sol sostenido podría ser una de ellas, podría ser parte de esa progresión, pero no está tan claro. Entonces vamos a ver cómo podemos marcar que sí lo podemos considerar dentro de esa progresión descendente, pero al mismo tiempo no es algo tan claro. Una opción es que utilicemos en la notación otro tipo de plica. Podemos utilizar una plica punteada para decir, bueno, si es parte de este movimiento descendente, ¿no? hacia fa sostenido, pero no es de la misma importancia. Y para marcar esto, ya en un conjunto, podemos utilizar entonces el corchete. Hay que desactivarle esto para que pueda funcionar. Y entonces ya, ahora sí puedo decir, bueno, esta es la progresión que observamos aquí. ¿Sí? Si observan, tenemos esa progresión que va desde el quinto grado hasta el fa sostenido. Si lo marco en un nivel más profundo, tengo que es una progresión de cuarta. Pero en realidad su objetivo es ser una progresión de quinta. Más bien hay una interrupción. Justo aquí, aunque el fa sostenido es este, por ejemplo, es igual de importante, lo podemos marcar este o el siguiente, cualquiera de los dos. Creo que valdría la pena más este. Incluso lo podemos marcar con el mismo tipo de plica. No es más que la prolongación de este fa sostenido. Tal vez para eso podríamos marcar una... también se usa mucho estas corchetes, perdón, sí, estas líneas de corchete
pero que son punteadas. Se corresponde o se prolonga con hasta este fa sostenido que tenemos acá. Es como para marcar que esa es una conexión de ese fa sostenido, ¿no? Es una prolongación de ese fa sostenido. Y también de esa función se corresponde lo que habíamos visto con los bloques verticales, ¿no? Si se fijan, es interesante ver que la llegada al fa sostenido en la escala descendente coincide con la llegada al dominante en el bajo. Luego tenemos una interrupción porque vuelve a empezar. Este de aquí no es más que un pasaje que ayuda a regresar al si, pero en realidad es una prolongación que aquí en este nivel tiene mucho interés, pero que a la hora de ya ver en un nivel más profundo no encontramos tanta, tanta importancia en las notas que tenemos aquí. Cuando ya analizamos la primera parte, es hasta cierto punto natural ver qué vamos a hacer con la siguiente parte, porque sabemos, o ya lo mencionamos al principio, que esta primera parte se interrumpe y luego vuelve a comenzar en un pasaje que es bastante parecido a lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Esta es una relectura del material anterior, ¿no? Siempre pasa así con las interrupciones. Después de que hay una interrupción, vuelve a aparecer el material, o vuelve a iniciar el material en el grado en el que empezó. Entonces, si aquí empezó en el 5, en el grado 5, que es el si, se interrumpe y vuelve a empezar en el grado 5. Vamos a ver que sucede algo muy parecido en cuanto al material. Es interesante ver ahora qué pasa con el descenso. El descenso sí hay un la, pero aquí en este caso es un la sostenido, ya no es un la natural. Sin embargo, creo que sigue siendo igual de importante, ¿no? El descenso, solo que ahora lo que vemos es que hubo versiones cromáticas, aquí con un sol sostenido que de hecho es el tercero ascendido de la tonalidad, ¿no? Es un poco raro, por eso lo pusimos con este tipo de plica, para decir, bueno, sí es importante, pero nos queda en duda su importancia. Aquí podríamos hacerlo igual, podríamos dejarlo con el mismo con el mismo tipo de plica, de punteada. Sin embargo, creo que no habría mucha diferencia, ¿no? Creo que aquí está más claro que se resalta la importancia por el mismo salto de séptima disminuida que hay aquí. Y justamente, ¿por qué hace el salto de séptima disminuida en lugar del grado descendente? Pues porque en el contexto de la música tonal en modo menor, el salto de séptima disminuida es posible, mientras que el grado conjunto, la segunda aumentada, suele estar restringida, ¿no? En el modo menor. Entonces, si nosotros observamos este pasaje, también vamos a observar el descenso, pero ahora es un descenso con un cambio de registro. Porque este sol es el que completa, sigue descendiendo, si, la, sol. Aquí tenemos un descenso hasta el re sostenido, pero si se fijan vuelve a moverse hacia el sol, incluso hacia este pasaje que tenemos aquí. Es un poco ambiguo sobre hacia dónde se está moviendo, pero es como una reelaboración del inicio, ¿no? Es una reelaboración del descenso del si. Desde el si vuelve a aparecer el si, vuelve a aparecer el do, vuelve a aparecer el la. Pero podríamos tomar en cuenta de que este sol que tenemos aquí es el retorno, es igual una forma de prolongación del sol anterior. Y pensar que este sol es el mismo sol, ¿no? que ya ha aparecido antes.
Ahora, ¿qué pasa aquí? Podríamos tomar varios elementos en cuenta. Podríamos, bueno, hay un descenso hasta el re sostenido, pero luego vuelve a haber un ascenso al sol. Por eso es que considero que la nota que es importante es el sol y no las demás. Aun cuando ya aquí baja hasta el mi, pero sigue moviéndose. No podríamos considerar este como la resolución, porque además ni siquiera es cordal, es una apoyatura. Entonces no podríamos decir que la escala es si aquí, la sostenido, sol, fa y el mi aquí, porque en este caso el mi aquí no es parte del primer grado sino del cuarto, y en el siguiente este mi es una apoyatura o un retablo. Entonces por eso no lo podemos considerar. Ya que tenemos el siguiente material, lo que sí podemos observar es que este sol también hay un cambio de registro de regreso, es decir, en lugar de moverse si la sostenido sol, fa en la misma, todo por grado conjunto como fue antes, aquí hubo un cambio de registro, el la sostenido se movió pero al sol de arriba, eso vimos que es posible, en lugar de moverse una segunda, moverse una séptima, transferir el registro hacia otro lado, y aquí hace el movimiento de regreso, ¿no? Lo que vemos es que la transferencia de registro ahora se hace de este sol hasta este fa sostenido. Aquí ya llegamos un poco al dominante, pero todavía no con tanta claridad en el dominante, ¿no? Podríamos pensar que es un poco ambiguo cuál es la función de este acorde, porque no resuelve de forma conclusiva. Hay un primero aquí, pero con el si en el bajo, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones. Una es considerar que el fa sostenido importante es este, y más bien se transfirió el registro hacia este fa sostenido. Esa podría ser una opción, ¿sí? Esto cambiaría un poco el diseño, o más bien cambiaría un poco el gráfico que obtenemos. Ahorita podemos hacer las dos versiones. Y la otra es más bien que el sol es el que se prolonga, porque además el sol es cordal aquí y el sol es cordal aquí, ¿no? Y vean cómo este diseño es del sol hacia el re sostenido y luego del re sostenido otra vez al sol. Y luego que del sol se rellena todo este espacio. Si nosotros nos fijamos, es casi un arpegio, es casi como ornamentar de forma muy elaborada un arpegio. Sol, do, mi, la, ¿no? Para llegar al fa sostenido. Entonces, la transferencia de registro podría estar ahí, desde este sol hasta este fa sostenido. Y aunque ahí, bueno, ya desde antes se había llegado al quinto grado, pero aquí lo que observamos es que este fa sostenido es el primero que aparece en este diseño, ¿no? Después va a seguir apareciendo, pero no de forma tan conclusiva. Y aunque aquí tenemos un mi, que ya es cordal, por ejemplo, yo no pondría ese mi como el más importante, porque no es el acorde de primer grado. Yo pondría como más importante este mi. ¿No? Entonces, yo pondría este como el acorde más importante porque es el primer grado de la tonalidad, y entonces aquí ahora sí se va a escuchar claramente la resolución, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta segunda parte, lo que observamos es que después de la interrupción vuelve a empezar. Tenemos este diseño descendente con un cambio de registro. El fa importante es este, pero el mi importante yo lo consideraría el del final, por lo que les comentaba, que es el que está en el primer grado. No significa que estos no sean importantes, esto es todo una elaboración, podríamos poner incluso aquí ligaduras
punteadas a todos estos fa, ¿no? Por ejemplo, siempre para marcar esta prolongación del fa, etc. Como para decir, el fa está ahí constantemente. Y este no significa que no sea importante, es el punto cadencial y no llega desde el fa, pero es una desviación al re sostenido, es como una nota cambiada del fa al re sostenido y luego ya hacia el mi. Si se fijan, aquí ya se empieza a complicar. En la primera parte no tanto, pero sí cuando queremos ya entender un poco más qué es lo que está pasando, sobre todo en esta parte, tantas líneas y algo así se empieza a complicar con lo que ya teníamos antes. Y por eso es que a veces vale la pena quitarle esa información. Tanto las notas como puede ser la nomenclatura de las ligaduras o de las letras. Ahora, ¿qué pasa con el bajo? Que ya dijimos que es el que tal vez tiene una mayor relevancia dentro de la pieza. También en este caso voy a limpiar un poco la partitura. Ya tenemos el cifrado acá, entonces en este caso pues podría prescindir del cifrado para limpiar un poco la partitura. Están ahí las tonalidades, pero bueno, tampoco importa mucho. Pero lo que sí observamos es un patrón interesante en el bajo que a lo mejor es importante marcar, no tanto como ornamentos melódicos, sino como ornamentos contrapuntísticos, como de bajo figurado. Permítanme, déjenme buscar nada más el texto adecuado para escribir bajo figurado. Entonces lo que observamos aquí es que estos acordes siguen un cierto patrón en algunos puntos. ¿Sí? Tengo un acorde en 6-3, luego dos voces se mueven para abajo mientras una se queda y se convierte en un acorde donde tenemos una suspensión o un retardo, acuérdense que es casi lo mismo, 7-6. Este modelo se va a mantener. Hay momentos en los que es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nosotros lo vemos, sí tenemos un acorde diferente. Este es un acorde en 6-3. A lo mejor este acorde, la diferencia es que no es un 6-3, es un 6-4-2. Además, ese 2 está sostenido, porque tenemos el sol sostenido. Entonces no es igual el cifrado, porque aquí es un acorde en 6-3 y este es un 6-4-2, pero lo que sí es igual es el hecho de que es un acorde que tiene una sexta con respecto al bajo, ¿sí? Eso es importante, la relación del bajo con la voz intermedia. La que cambia es esta, en lugar de ser una tercera es una segunda. Y como para el siguiente acorde tenemos exactamente el mismo modelo. 7, de hecho el acorde aquí sigue siendo con séptima, y aquí se vuelve 6. Si nosotros continuamos con eso, vamos a observar el mismo patrón. A veces, como ya lo vimos aquí, desde un acorde en 6-3, un 6-3 que prepara una suspensión 7-6. Obviamente hay movimientos, por ejemplo, aquí vemos un acorde diferente, de hecho dos acordes diferentes después de este acorde, pero los tres siguen siendo acordes que si los vemos con respecto a nada más las tres voces que tenemos aquí, siguen siendo 7-6. Eso es por qué lo resalto, porque si consideramos la voz de arriba, la inversión puede cambiar, porque aquí entonces sería 6-4, ¿no? Vean, porque consideraría al si como cordal, ¿no? Y lo mismo aquí, esto tendría que ser 7-4-3, es un poco raro el cifrado, pero digamos que si yo marco solamente la relación que hay entre las voces que están abajo, acuérdense que este bajo figurado nos da el bajo figurado nos da una relación de intervalos más que de acordes, ¿no?
Entonces no estoy haciendo una descripción completa, solo estoy haciendo una descripción general de los intervalos que hay con respecto al bajo. Entonces siempre hay un 7-6 precedido por un acorde en 6-3 o por un acorde 6-4-2. Si vemos aquí, de hecho, es por ambos. Tengo el mismo acorde en 6, es el mismo acorde que ya veníamos. Ese acorde en 6 se convierte en un acorde en 6-4-2. Perdón, aquí más bien, no sé, escribí 2. Pero bueno, se convierte en un acorde de 6-4-2. No, sí, ahora sí. Y el procedimiento es el mismo después. Ese 6-4-2 deja una séptima suspendida, se cromatiza ese acorde, pero la disposición del acorde es exactamente la misma, ¿no? Entonces, en el siguiente, de hecho, es lo mismo, y aquí se hace la resolución a 6. Entonces vean cómo hay un patrón. Parte de lo que dijimos con respecto a esta etapa del análisis es el reconocer patrones. Aquí vuelve a pasar el 6, prepara aquí 7, prepara un 7-6, ¿no? Y si bien aquí se interrumpe ese patrón, y justo tiene sentido que hayamos marcado entonces aquí la llegada tanto al fa sostenido como al dominante, porque aquí se interrumpe el patrón, ya no sigue este descenso con suspensiones 7-6, más bien hace una especie de acorde de bordadura. Si nosotros lo vemos en una forma muy general, podríamos pensar que este acorde que está aquí en medio es un acorde de bordadura al acorde de quinto grado, porque dos voces se mueven como bordaduras, re sostenido mi y regresa, y el si, do, si. Entonces este acorde de la menor de cuarto grado, o si lo consideramos como segundo disminuido, su única función no tiene una función armónica, tiene una función melódica, es de bordadura. En la siguiente parte, el patrón del inicio vuelve a aparecer, porque si nosotros vemos otra vez esta figuración, tenemos ahí el 6, y se va a repetir el patrón, ¿no? Tenemos 7, 6. Obviamente aquí se repite mucho más rápido. Vean cómo aquí 7, ¿no? Si lo pensamos como el re sostenido. Aquí en armonizado, esta es una séptima disminuida, por lo tanto suena como una sexta. Entonces aquí en realidad son las mismas notas casi en los extremos. No, perdón, esta sí es séptima menor, perdón, que se vuelve 6, que se queda como 7, el acorde sigue siendo el mismo, se vuelve 6, y justo a partir de aquí otra vez se interrumpe. Por eso también es importante este punto, ¿no? Aquí por eso marcamos la llegada al si dominante, y si se fijan, los dos patrones se interrumpen justo cuando llegamos a este si en el bajo. Probablemente entonces eso podría hacernos buscar alguna opción aquí, ¿no? Ver si, por ejemplo, si más bien la llegada al fa sostenido es aquí, porque aquí coincidió la llegada al fa sostenido con la llegada al si dominante, pero aquí no. Entonces a lo mejor podríamos considerar más importante este fa sostenido que está aquí dentro de la progresión, porque podría ser parte de este acorde, y más bien esto como una prolongación de ese fa sostenido, ¿no? En lugar de ver esto como una prolongación, un cambio de registro hacia el sol y luego prolongación de ese sol. Porque al final la función no está tan clara cuál es esa función, ¿no? Pero bueno, algo importante que entonces notamos aquí es este patrón de 7-6-7-6.
incluso aunque haya acorde 6-4-2, pero entre la relación interválica sigue siendo 6-7-6, 7-6, 7-6, 7-6. Es un patrón que se repite. Aquí observamos la bordadura. Aquí lo que observamos es algo similar a esa bordadura, ¿no? Por lo menos a partir de aquí tenemos esta es la llegada al dominante y esta es la cadencia final, porque tenemos el subdominante en fundamental, pero no es realmente tan importante, ¿no? Lo que vemos más bien es esto. Nuevamente este funciona como bordadura. Nuevamente este funciona como una bordadura. ¿No? Incluso toda esta zona de aquí, todo este acorde que tenemos aquí, podría ser visto también como una bordadura al dominante. ¿No? Porque vean, el si se hace bordadura con el do, porque vuelve a regresar al si, el re sostenido con el mi, el la con el sol. Entonces, de alguna forma también todo este acorde, aun cuando sean acordes completos, podrían verse como ornamentaciones. Al menos, por ejemplo, del bajo es muy claro, ¿no? Si nosotros consideramos este si, sí, de hecho, podemos solo poner este la como la séptima, porque el acorde importante es este. Si consideramos todo este acorde aquí, estos que tenemos aquí podrían verse como un cambio de posición o un cambio, digamos, una melodía interna ahí, pero el acorde principal podría ser el primero, ¿no? Este, y también se podría ver como una bordadura al dominante, ¿no? Parte de esto es eso mismo, ¿no? Como ver cuáles acordes son importantes. Si se fijan, es lo mismo. Si nosotros vemos este acorde con respecto al dominante, lo que observamos es que el acorde importante es el dominante y este cumple con la función de bordadura. El la sostenido hace bordadura al si, ¿no? El do también podría verse como bordadura al si y el sol al fa o incluso al la, que es la séptima. Entonces, este acorde que tenemos aquí, que era el germano en inversión, como les decía, tiene más una función de nota vecina, porque al final todas sus notas, por ejemplo, la sostenido es por grado conjunto al si, do sostenido, do natural por grado conjunto al si, y el sol a este fa sostenido. Aquí tal vez no se nota mucho si lo escribo aquí, por ejemplo, lo voy a pasar aquí, y nada más voy a dejar las voces superiores. Perdón. Aquí me falta una voz. Voy a quitar todas. Solo voy a dejar la voz superior. Entonces aquí queda todavía más claro como la sostenido es una nota vecina al si, este do es una nota vecina a este si, este sol es una nota vecina al fa sostenido, este mi es una apoyatura porque es el acorde en sus 4 que resuelve y en realidad es un doblaje, este de aquí es un doblaje de la voz superior, podríamos incluso omitirlo porque ya está en la voz superior. Entonces aquí queda aún más claro como el acorde es una nota, este acorde se podría considerar una nota vecina de este, ¿no? Y como el de arriba, incluso aquí para mejorar un poco nuestro gráfico, podríamos marcar este como el acorde importante, perdón, como acorde importante, y este como un acorde vecino en general, un acorde que sirve para llegar a este, ¿no? Con el uso del mi, había una voz intermedia con otro mi, pero es lo mismo, como todas se aproximan, como ya dijimos, en este caso al fa sostenido, por ejemplo,
por grado conjunto, el do al si, el la sostenido al si. Son apoyaturas a ese acorde. Y la resolución, ¿no? Entonces, aquí ya queda un poco más claro la estructura, ¿no? El final es una prolongación muy grande, muy amplia del dominante. Entonces, lo que sí podríamos concluir ya en este último nivel, es que es una progresión de quinta descendente desde el si hasta el mi. Este re sostenido sería como digamos, una progresión en un nivel no en el más importante, pero sería como otra nota acordal de la misma función, pero la nota importante es el fa sostenido, ¿no? Podríamos aquí marcar, aquí la marcamos con varios estas notas punteadas, para mencionar que se prolonga su función. Como ustedes pueden observar, ya también hay información que nos puede empezar a estorbar.